después de estos consejos para la Navidad, consejos para controlar las emociones, para todo aquello que afecta a nuestro psíquico, a nuestra autoestima, pues bien, nos tenemos que ir a la parte quizás más física, aunque también tiene todo algo que ver. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que hablar de nutrición. Iba a decir de faltas nutricionales, pero en este caso, estando en Navidad, no podemos hablar de carencias, tenemos que hablar de excesos, esos que cometemos y que son tan importantes, porque luego llegan los madres mías, que nos hemos pasado, que llevamos todo el año cuidándonos. Pues bien, pues yo me he traído aquí al especialista, al doctor Reverte, por supuesto, que va a ser el encargado de hablarnos de ello. Muy buenas y bienvenido. ¿Qué tal? Bien. Bueno, tenemos que hablar, y iba a decir de carencias, pero más que carencias son los excesos navideños. Pero se puede hacer, puede llegar la Navidad, podemos comer y sin necesidad de pasarnos, bueno, se puede coger algún kilo, no pasa nada, que para eso hemos estado todo el año cuidándonos, ¿no? Yo creo que no hace falta. O incluso podemos estancarnos. Desde aquí lo que vamos a intentar, digamos, va a ser dar trucos para que si tienes cierta tendencia a engordar, y ya no te digo si estás en tratamiento para adelgazar, estás siguiendo una dieta, lo que tan costosamente te ha costado, digamos, hasta donde has tenido que luchar para llegar hasta ese punto, no perderlo luego por una cierta desorganización, ¿no? Pueden haber, pues, por nombrar dos posibilidades, pues esa persona que llevamos todo el año controlándonos y hemos bajado de peso y hemos llegado a la meta y ahora no queremos perder esos... O que al contrario, que acabemos de empezar, porque la gente dice, uy, ¿cómo me voy a poner yo ahora a dieta en Navidad? Oye, pues también se puede, ¿por qué no? Claro. Yo a veces, de hecho, me gusta preguntar esto cuando tengo alguna primera visita en las inmediaciones de las Navidades, a principios de diciembre, finales de noviembre, y me gusta preguntar, ¿y cómo se le ha ocurrido venir, o cómo se te ocurre venir ahora que viene? Y en general son pacientes... suelen ser buenos pacientes, porque son personas que demuestran dando un paso en ese sentido en estas fechas, que tienen una determinación muy sólida, ¿no? Es decir, han comprendido una cosa que se supone que a lo largo del tratamiento vamos intentando ir consolidando, que vayan educando en ese sentido, que se vayan mentalizando. Estas personas ya vienen con ese grado de mentalización de casa, porque han comprendido que las fiestas son una cosa, pero que un proyecto que tiene, digamos, un proyecto más maduro, más de decir, bueno, ahora mismo tengo que ceder a algunas cosas, tengo que renunciar, pero me vale la pena porque el proyecto me interesa más, está más acorde con lo que yo realmente deseo, ¿no? Entonces estas personas suelen ser buenos pacientes. Que es lo importante. No se echan atrás, no. La persona que te dice, yo voy a ir a tu consulta, pero iré ya después de Navidades, pues son personas que ese flanco, digamos, hay que ir, digamos, evolucionándolo, ayudándole a que poco a poco vayan haciéndose cargo, vayan madurando. Bueno, tenemos 4 puntos importantes, que es cena de Nochebuena, comida de Navidad, cena de Nochevieja y comida de Año Nuevo. Esas son las 4 más importantes. Y el roscón, sí. Bueno, y el roscón, luego las cenas de empresa o las comidas de empresa. Sí, pero si vamos a intentar proponer desde aquí algún truquito para estas fechas, porque yo creo que de todos modos, esto que yo he dicho al principio a modo de introducción, de las personas que les da lo mismo que vengan las Navidades porque lo tienen muy claro, cosa que es extraordinariamente deseable, pero no siempre una persona está en un estado así, ¿no? Es decir, yo estoy en ese punto, ¿no? Todos sabemos que el medio en el que nos desenvolvemos, una situación festiva, una situación que tiene tanto de entrañable, tanto de simbólico, y sabes que la comida, digamos que la gastronomía dice que fue la primera actividad de la cultura humana, fue el reunirse alrededor del fuego, ¿no? Y empezar a compartirla, a guisar y a compartir la comida. Eso de alguna manera se sigue representando con otras connotaciones en estas fechas y prácticamente todos lo celebramos siempre con comida de por medio. Entonces la presión, digamos, ambiental es mucho mayor y cuesta más trabajo
el renunciar, como he dicho antes, el hacer una pequeña renuncia, pues te puede costar más trabajo, porque por pequeña que sea la renuncia, si te están poniendo delante uno de tus postres favoritos, etcétera, etcétera, cuesta muchísimo trabajo decir que no. Entonces la propuesta es, como tú ya has comenzado a desarrollar, lo apropiado es decir, bueno, tenemos estos días, que pueden ser, tú has dicho 4, me parece, los 4, que pueden ser 5 si contamos el Día de Reyes, o 5 o 6, y más luego, si quieres, un día de empresa y de amistades, e incluso, fíjate, otro día más. Estaríamos hablando de 8 días, ¿no? Pero realmente las Navidades duran 3 semanas casi, de 2 a 3 semanas es el tiempo que dura. Entonces, si ponemos 20 días, siempre tenemos que ver lo que sí vamos a poder hacer. Es decir, podemos hablar ahora después de lo que podemos, de cómo gestionar estos días que son los principales, la cena de Nochebuena, la de Nochevieja, las comidas de Navidad, de Año Nuevo, del Día de Reyes. Pero tenemos también 12, 13, 14 días en los que podemos también comer de una manera un poco compensadora. Se puede comer verdura, se puede comer a la plancha, se puede comer al horno. Y luego se puede hablar, por ejemplo, a grandes rasgos, doctor, de si comes copiosamente, no, si tienes una comida en la que pues se ha introducido una copita de vino, se ha introducido unas calorías de más, por la noche te aligeras un poco. Pongamos el día de Navidad. Por ejemplo, como ejemplo. Bien, claro. Es decir, no hacer una dupla, eso es una de las... No hacer la dupla comida-cena. Si haces la dupla comida-cena, el nivel, digamos, de desajuste que te produce, sobre todo si estás haciendo una dieta, que te produce durante los días siguientes, es bastante difícil de controlar. Lo mismo que, por ejemplo, no comer las sobras. ¿A qué me refiero? Esto suena mal, pero nuestros amigos seguro que saben de lo que hablo. O sea, tenéis un montón de platos con un montón de manjares el día de Nochebuena o el día de Navidad, y entonces el día 26 y el día 27 se sigue comiendo, te siguen sacando, además se ha organizado una ama de casa, más luego los pasteles, ¿no? Pero incluso te hablo hasta patés, o en los patés o los quesos, o a lo mejor alguna ensaladilla que esté preparada, por supuesto, que no sea con mayonesa hecha con huevo, pero se hacen mayonesas, por ejemplo, con leche, que tienen una duración mucho más larga, y a lo mejor las pueden preparar con un marisco, que está riquísimo, pero también es una comida que tiene más calorías de las previstas, o un cordero al horno, etcétera, etcétera. Si tú sigues, o sea, al final, no ha sido la cena de Nochebuena o la comida del día de Navidad, sino que estás prolongando, estás proyectando la comida de Navidad hasta el día 28, y la de cena de Nochevieja o el día de Año Nuevo hasta casi el día de Reyes, y la del día de Reyes casi hasta el día 8 o 10 de enero. Ya te han metido prácticamente y entonces, en un mes. fíjate que de estos días que estamos diciendo, que podrían ser 8 días, donde tienes puntualmente momentos donde tienes que aprender a controlarte, a renunciar en un momento determinado, o a tener una estrategia, como les propongo yo a mis pacientes, decir, bueno, te pueden sacar una bandeja con 12 pasteles diferentes, 12 dulces navideños o casi navideños distintos. Entonces se trata de decidirme, hoy voy a comer de este y voy a excluir a los demás, y voy a ir probándolos cada día uno, y además una cantidad que voy a pactar conmigo mismo, ¿no? Es una cantidad y no me voy a saltar, ¿no? Lo mismo que voy a comer estos días, voy a tener 8 días disponibles en Navidades para comer de una manera, digamos, más contundente, que son estos días que hemos señalado. Incluso te he dicho, te dejo 2 días más, porque siempre puede haber compromisos sociales o familiares, etcétera, etcétera, pero los demás días no, yo puedo aparecer en la tertulia de turno, pero después de cenar. Tener también mucho cuidado con el alcohol, porque es muy aperitivo. ¿Qué significa que es muy aperitivo? Significa que estimula mucho el apetito. Exacto. Entonces, el alcohol estimula mucho el apetito inmediatamente, y los dulces estimulan mucho el apetito, pero con horas después. Se produce una subida de glucosa en sangre, una subida subsiguiente de insulina en sangre también, una bajada entonces de azúcar y una estimulación del hambre, ¿no? Entonces todo este tipo de detalles, sobre todo si estás a dieta, tienes que tenerlo muy presente,
Y no debes en ningún momento, por supuesto, tener miedo. Y no echarle la culpa a las Navidades, porque antes cuando estabas haciendo la introducción, me ha venido a la memoria la frase de muchos pacientes que dicen: ay, doctor, qué malas son las Navidades. Qué malas son las Navidades. Las Navidades son las malas, ¿no? Digo, sí, estás colocándole... No, las Navidades son, yo creo que a mí, sé que hay mucha gente a la que las Navidades no solamente les resultan más o menos indiferentes, sino que incluso les producen... Yo conozco gente, no sé si tú también, que a las que no les gustan las Navidades, dicen que son tristes, etcétera, etcétera. Para mí es al contrario. Yo también tengo, digamos, huecos en mi mesa, ¿no? Porque todos, sobre todo cuando vas cumpliendo años, pues va viendo gente que te va faltando. Pero en cualquier caso, el espíritu de la Navidad, yo diría que es para mí, hablo personalmente, el más festivo del año. Y compartirlo comiendo y bueno, pues con todo lo que significa, con todo lo que conlleva, pues está muy bien, ¿no? Pero si estás metido en un proyecto que tiene que ver con lo que me gusta decir a mí, aprender a disfrutar, pero cuidándote, siempre cuidándote, si no perdemos de vista esta faceta del cuidarte, se puede pasar muy bien, no se tiene que renunciar en absoluto a nada, pero sí se tiene que aprender a tener una estrategia y a dosificarlo convenientemente. Por lo tanto, hemos dicho que si uno tiene previsto comer a mediodía, pues que haga esa comida teniendo en cuenta pues que tiene que unas cantidades. Por ejemplo, la cena de Nochebuena, la propuesta que yo le puedo hacer a cualquier paciente mío, es decir, mira, la cena de Nochebuena pues no deja de ser un día particularmente especial, con lo cual si tú pretendieses cenar una pechuga de pollo a la plancha con una ensalada de lechuga y una cucharada sopera de aceite, no te estarías enterando de nada, no. Tú tienes que participar con todo el mundo y comer lo que coma todo el mundo, es decir, el mismo menú. En las cantidades... Más pequeñitas. Sí, bueno, y en el tema de los dulces, por este problema que he dicho, de que te despiertan el hambre, te meten en una dinámica negativa, también seleccionar lo que quieres. Pero yo entonces te diría, come, por supuesto, el día 24 una comida frugal, de dieta quizá un poco más excesiva. A media tarde, tómate una fruta. Para no llegar con tanta hambre. E incluso media hora antes, tómate algo de proteínas. Yo aconsejo siempre que propongo proteínas, básicamente el fiambre de ave, el pavo frío, por ejemplo, o de marcas comerciales, hay suficientes, que son muy bajos en grasa, muy ricos por lo tanto en proteínas y tienden a yugular bastante la sensación de hambre. Y si tú vas a cenar a las 9:30 y te tomas otra manzana, te tomas una a las 6 de la tarde y te tomas a las 9 de la noche, 9 menos 10, 125 gramos, lo digo porque es lo que tiene un sobre de estos de abre fácil, ¿no? De fiambre de ave, y te tomas otra manzana o te tomas un tomate, a bocaos, por ejemplo, te tomas 2 vasos de agua, tú puedes afrontar con mucho dominio de la situación. A las 10 menos cuarto te puedes sentar a la mesa y tú puedes mandar perfectamente acerca de quiero más, no quiero más. No quiero más. Porque ya no llegas con ese exceso de hambre. ¿Quieres de esto sí, pero de eso no? Es aprender a discriminar. Eso puedo proponértelo para el día de la cena de Nochebuena. Y para la comida del día de Navidad, 3/4 de lo mismo, a media mañana, yo siempre propongo como mínimo las 5 comidas del día. Si hay algún día o una época del año donde son absolutamente esenciales e imprescindibles seguir este tipo de consejos, es precisamente en estos momentos. Porque la 5ª comida o la 4ª comida es la que va a hacer que tú llegues siempre con dominio, o con más dominio, a la situación en la que te vas a ver comprometido. Siempre tú tienes que evitar que el hambre te lleve la delantera, que el deseo, que la necesidad te lleve la delantera. Para eso, la fruta, las proteínas, el mismo yogur, por ejemplo, son cosas que son, como yo digo, son buenas, bonitas y baratas, ¿no? Son muy asequibles, se tienen en cualquier frigorífico, y tomadas con la intención esta que yo estoy proponiendo, son de muchísima utilidad. Pues hombre, yo creo que con este consejo ahora sí que ha quedado claro, porque ya sabemos cuando vayamos a comer cómo lo hacemos y cuando vayamos a cenar en reunión cómo lo hacemos. Claro. Y prácticamente nos vamos quedando sin tiempo, pero yo quería hacer una pregunta porque además me han dicho, por favor, pregúntasela y lo hago. El marisco,
Sin problema. Cantidades de marisco que se puedan ingerir. El marisco siempre que sea a la plancha, sin salsas. El marisco, buenísimo. Claro, no hay ningún problema siempre y cuando se pueda comer, es decir, sabes que el marisco tiene mucho ácido úrico. Exacto. Bueno, si tienes gota, no hace falta que estemos hablando para personas que no tienen problemas de riñón, que no tienen problemas articulares o de gota, o que no tienen un problema de un colesterol del malo, un LDL particularmente alto, pero el marisco se puede comer. Yo de hecho es de lo que más aconsejo. Es muy rico en proteínas también, no tiene prácticamente hidratos de carbono, con lo cual es un tipo de alimento particularmente indicado para un buen aperitivo y participar con los demás. Oye, y si lleva un poquito de mayonesa porque te apetece, o de salsa de marisco, no hay ningún problema. No pasa nada. No pasa nada. Se puede. El marisco es, además también estamos hablando de que va a ser puntual, es decir, va a ser tal cena, tal comida. Es el marisco y el jamón. Y el jamón. El jamón ibérico también. Yo es de lo que aconsejo que se meta uno en esa gama y que evite otros, todo lo que tenga que ver con frituras, cepelines, croquetas, que también se preparan muchas veces, y están muy buenos, pero si estás haciendo una dieta, mejor que le tires al marisco, le tires al lomo o tires a cosas de este tipo. Al lomo, hablo del lomo enfrente, digamos, mejor que al embutido, pero no se suelen poner embutidos, suele poner lomo, se suelen poner más bien materiales más nobles, ¿no? Porque las fiestas son tan señaladas que se suele tirar la casa por la ventana. El marisco, el jamón, y luego, por ejemplo, también aconsejo una cosa que hacemos en mi casa desde hace muchos años, las endivias, con una salsita de Roquefort, por ejemplo, y unas nueces por encima. Pues todo esto estás llenando y no dejas de estar tomando por una pequeña cantidad de salsa que le estás poniendo, que no es para tanto, el grueso está siendo ensalada, está siendo verdura. Productos de la tierra. Productos y que son realmente bajos en calorías y ricos en un montón de... Sobre todo, llenan bastante. Tenemos que buscar cosas que nos llenen, que no nos aporten muchas calorías y que luego no nos desaten el hambre a posterior. Pues nada, yo creo que con estos consejos queda bastante claro, pero como siempre nos quedan cosas por hablar y ya prácticamente para enero podremos hablar también pues de ese síndrome post-Navidades, pues también viene bien para seguir dando consejos. Bueno, quiero pensar que si nos hacen caso ahora no habrá casi nada que decir en enero, pero en fin, sí, por si alguno no se ha enterado. Por si alguno no se ha enterado, nosotros en enero nos volvemos a ver. Efectivamente. Pues felices fiestas, aprovecho para darle las felices fiestas, felices Navidades y feliz Año Nuevo. Bueno, igual nos vemos antes, pero por si acaso. Lo mismo para ti, Miriam. Y a la gente que está en casa, pues nada, no se vayan porque hago una pequeña pausa y vuelvo enseguida.